En una época en que la religión estaba marcada por muros, separaciones y privilegios espirituales, un hombre se atrevió a revelar un secreto que transformaría para siempre la forma en que el ser humano se relaciona con Dios. Ese hombre fue el apóstol Pablo. En su carta a los Efesios, él no solo presentó una doctrina, sino que desveló una realidad espiritual oculta durante siglos. La salvación no era más un mérito logrado por los rituales, ni una herencia reservada a un pueblo específico. Ahora era ofrecida de forma gratuita, accesible y poderosa, pero con una condición que no involucraba ningún esfuerzo humano. ¿Qué será que Pablo vio con tanta claridad, hasta el punto de desafiar estructuras religiosas, culturales y hasta espirituales? ¿Qué aprendizaje tiene aún este secreto para nuestro tiempo, donde tantas personas intentan justificarse por sus propias obras, rituales o comportamientos? Y ya que estamos desentrañando uno de los capítulos más profundos de las cartas de Pablo, vale mucho la pena seguir cada nuevo estudio que publicamos aquí. Si este tipo de contenido tiene sentido para ti, aprovecha ahora y suscríbete al canal. Hay muchas más revelaciones viniendo por delante. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo presenta un diagnóstico espiritual contundente de la humanidad sin Dios. Él describe que todos estaban muertos en delitos y pecados, no como una metáfora suave, sino como una declaración directa sobre la condición real del ser humano alejado del Creador. Esa muerte espiritual no era un estado pasivo, sino una existencia marcada por la desobediencia continua y por la alienación con respecto a la voluntad divina. Pablo muestra que la muerte aquí no se refiere al fin biológico, sino a la separación de la vida verdadera, aquella que solo se encuentra en comunión con Dios. Los efesios, antes de conocer a Cristo, estaban espiritualmente insensibles, incapaces de responder a la voz de Dios, viviendo en una trayectoria de autodestrucción moral y espiritual. El apóstol amplía este cuadro al demostrar que esta condición no era exclusiva de un grupo específico, sino una realidad universal. Él incluye a sí mismo y a sus compatriotas judíos al decir, entre los cuales también todos nosotros andábamos antaño, enfatizando que nadie estaba fuera de este estado de ruina. La corrupción humana no hacía distinción entre judíos y gentiles, entre religiosos e irreligiosos. Todos estaban nivelados en la misma quiebra espiritual. Esta afirmación derriba cualquier pretensión de superioridad moral y torna evidente la necesidad de una intervención que viniera de fuera, pues internamente el ser humano estaba incapacitado de buscar a Dios por sí solo. Pablo aún describe que esos que estaban muertos espiritualmente andaban según el curso de este mundo, es decir, vivían moldeados por los valores corrompidos de la sociedad humana que se opone a Dios. Era una vida dirigida por patrones efímeros, donde lo correcto y lo incorrecto eran definidos por las tendencias pasajeras de la cultura. El apóstol expone que la humanidad, en vez de ser conducida por la luz del Creador, era arrastrada por un flujo sombrío, donde la voluntad de Dios era sustituida por el deseo desordenado y egoísta. La muerte espiritual era visible en el estilo de vida que se alejaba de los principios eternos. Esta caminata también era caracterizada por una sumisión inconsciente a fuerzas espirituales malignas. Pablo afirma que los muertos espiritualmente estaban bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, una referencia directa a la actuación de Satanás en el sistema mundano. Esto revela que no se trataba solo de un problema moral o psicológico, sino de una esclavitud espiritual profunda, donde el ser humano actuaba bajo la influencia de un poder que lo mantenía en rebelión contra Dios. La muerte espiritual, por lo tanto, era acompañada de ceguera y aprisionamiento, impidiendo cualquier esfuerzo humano de alcanzar la salvación por méritos propios. Al destacar este escenario sombrío,
Pablo no está simplemente condenando, sino preparando el camino para una revelación sorprendente. Al reconocer la gravedad de la condición humana, prepara los corazones para entender el valor y la grandiosidad de la gracia de Dios. La salvación, como él mostrará a continuación, no nace de un esfuerzo humano para salir de la muerte, sino de una acción divina que resucita a los muertos espiritualmente y los trae a una nueva realidad en Cristo. El contraste entre la miseria de la condición humana y la riqueza de la gracia de Dios es lo que da fuerza al mensaje que él anuncia. El apóstol Pablo no solo describe la muerte espiritual de la humanidad, sino que también revela la estructura de poder que sostiene esta condición. Él menciona que los que estaban muertos andaban según el curso de este mundo, una expresión que indica un sistema de valores, pensamientos y comportamientos moldeado por la rebelión contra Dios. Este curso no es solo una cultura pasajera, sino un patrón continuo de vida que se opone al reino de Dios. Pablo está diciendo que había, y aún hay, una atmósfera espiritual que influye profundamente en las decisiones humanas, alejándolas del propósito divino. Más adelante, Pablo revela la fuerza detrás de este sistema, el príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Esta no es una figura simbólica o metafórica, sino una referencia directa a la actuación real y activa de Satanás en el mundo. El apóstol está desenmascarando la fuente invisible que mueve la desobediencia generalizada a la voluntad de Dios. Él enseña que el ser humano, sin la vida de Cristo, es manipulado por fuerzas que trascienden el mundo físico. El príncipe del aire no actúa de manera obvia, sino a través de la normalización del pecado, de la distorsión de la verdad y de la promoción del ego como centro de la existencia. Pablo no minimiza la influencia de este poder maligno. Él afirma que este espíritu aún actúa, está en plena operación en los hijos de la desobediencia. Esto significa que la oposición a Dios no es solo un error moral, sino el resultado de una influencia espiritual activa. Las decisiones erróneas, los comportamientos destructivos y el rechazo a la verdad revelada son alimentados por esta actuación. El pecado, por lo tanto, no es solo una elección humana, sino también un reflejo de una esclavitud espiritual. El apóstol quiere que sus lectores entiendan que sin Cristo, el hombre no está neutro, está involucrado en una guerra invisible. Es en este contexto que Pablo incluye una autodescripción conmovedora, entre los cuales también todos nosotros andábamos. Al hacer esto, él reconoce que nadie está inmune a esta influencia. Ni siquiera los judíos, que tenían la ley y los profetas, escaparon de esta dominación. Todos, en algún momento, fueron hijos de la desobediencia, conducidos por los deseos de la carne y por la inclinación natural al pecado. Esto nivela a la humanidad y anula cualquier vanagloria. El apóstol está construyendo un argumento inquebrantable. No hay salvos por mérito, ni justos por esfuerzo propio. Todos estaban bajo el mismo yugo. Esta revelación profundiza la conciencia de la necesidad de redención. Pablo prepara a sus lectores para entender que la salvación no es solo perdón de pecados, sino liberación de un imperio espiritual maligno. El evangelio que él predica no es un cambio de religión, sino una transformación radical de reino, de dominio y de naturaleza. Aquellos que estaban bajo el gobierno de las tinieblas ahora son llamados a vivir bajo el gobierno de Cristo, en una nueva forma de existencia donde la obediencia no es impuesta por miedo, sino producida por el Espíritu. Tras describir con crudeza la condición perdida de la humanidad, Pablo introduce uno de los momentos más poderosos de la epístola a los Efesios: pero Dios, siendo rico en misericordia. Estas palabras inauguran un giro dramático en el texto, revelando que la iniciativa de la salvación no partió del hombre, sino de Dios,
Esta intervención no fue motivada por mérito, sino por compasión. La misericordia divina es descrita como abundante, rica, desbordante. Pablo presenta a Dios no como un juez despiadado, sino como un padre movido por un amor profundo que decidió actuar a pesar de la indignidad de los hombres. El apóstol deja claro que fue por causa del gran amor con que nos amó que Dios tomó la iniciativa. El lenguaje es intenso, casi poético, pero absolutamente teológico. El amor divino no es pasivo, no es un sentimiento distante, sino una fuerza que mueve a Dios a la acción. Pablo quiere que los efesios entiendan que el centro de la salvación no está en el esfuerzo humano, sino en la naturaleza de un Dios que ama incondicionalmente. Incluso cuando los hombres estaban muertos, insensibles y rebeldes, Dios amó y actuó. Este amor rompe con la lógica de la justicia retributiva e inaugura la lógica de la gracia que restaura. A continuación, Pablo declara que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí, él presenta la resurrección espiritual como una obra conjunta con la resurrección de Jesús. Aquellos que estaban muertos en sus pecados fueron vivificados, no por ser dignos, sino porque fueron incluidos en la victoria de Cristo. Esto significa que la salvación es más que perdón, es una nueva vida. La unión con Cristo es el fundamento de esta transformación. El apóstol muestra que en la salvación hay una sustitución de naturaleza, donde la muerte espiritual es superada por la vida de Cristo en nosotros. Pablo refuerza que por la gracia sois salvos, y en este punto introduce de forma clara y directa el centro del evangelio que predica. La gracia es el favor inmerecido, la acción de Dios que no depende de la respuesta humana para iniciar. La salvación, por tanto, no es una recompensa, sino un regalo. Esta afirmación desmonta cualquier intento de justificarse por obras o comportamientos. No hay espacio para orgullo, solo para gratitud. La gracia es el inicio, el medio y el fin del proceso de salvación. Todo comienza en Dios, todo es sostenido por Él y todo existe para la gloria de Él. Pablo dice que Dios nos resucitó y nos hizo asentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No se trata solo de una nueva vida en esta tierra, sino de una posición espiritual elevada. Los salvos ya participan espiritualmente de la autoridad y de la comunión con Cristo. Esta declaración cambia completamente la identidad del creyente. De muertos en pecados, pasaron a ser ciudadanos del cielo, participantes del reino, herederos con Cristo. La misericordia de Dios no solo nos libró del castigo, sino que nos insertó en una nueva realidad, donde somos llamados a vivir de manera coherente con nuestra nueva posición. A propósito, antes de continuar, vale abrir espacio para un intercambio. Al leer todo lo que Pablo explicó sobre la riqueza de la misericordia de Dios, ¿qué más te llama la atención? ¿La forma en que Él nos amó incluso muertos espiritualmente? ¿O el hecho de que hemos sido resucitados con Cristo? Escribe ahí en los comentarios. Será precioso leer tu percepción sobre esto. En la construcción doctrinal de su carta a los Efesios, el apóstol Pablo deja claro que la salvación es resultado exclusivo de la gracia divina. Al afirmar con énfasis, por la gracia sois salvos, Efesios 2:5, excluye cualquier otro camino que no sea esta acción unilateral de Dios, la gracia. En este contexto, no es solo un concepto abstracto o una actitud benevolente, sino una fuerza viva, poderosa y eficaz que transforma realidades espirituales. Es la manifestación de la generosidad divina ante la completa quiebra humana. Pablo conduce a los lectores a entender que no existe un plan B para la salvación. No hay alternativa que parta del hombre. Todo depende de la iniciativa graciosa de Dios. Esta enseñanza confronta directamente la mentalidad meritocrática común a la religiosidad humana. El corazón natural tiende a imaginar que buenas obras, disciplina moral o devoción intensa pueden garantizar el acceso a la salvación.
Sin embargo, Pablo desconstruye esta lógica al mostrar que, ante la justicia divina, ningún esfuerzo humano es suficiente. La gracia no es un complemento para lo que el hombre ya hace, sino el punto de partida y de llegada de toda la experiencia de redención. Es como si dijera, no solo estaban débiles, estaban muertos. Y los muertos no contribuyen con nada. La gracia hizo todo por ustedes. El término utilizado por Pablo remite a una acción que es enteramente favorable al beneficiado, pero que no exige nada a cambio. La gracia, por tanto, revela el carácter de un Dios que no trata a los seres humanos según sus fallas, sino según su amor. Esto no solo humilla el orgullo humano, sino que también eleva la confianza del corazón. Quien comprende que ha sido salvado por gracia no teme más a la inestabilidad emocional o espiritual, pues entiende que la base de la salvación está fuera de sí mismo. El enfoque deja de ser el rendimiento y pasa a ser la fidelidad de aquel que prometió. Además, al destacar la gracia como exclusividad divina, Pablo también fortalece la idea de la seguridad eterna. Si la salvación no comenzó con el esfuerzo humano, tampoco será mantenida por él. Esto no genera permisividad, sino gratitud. El cristiano, al darse cuenta de lo que le ha sido dado gratuitamente, comienza a vivir de manera diferente, no para merecer, sino para expresar el valor de aquello que ha recibido. La gracia, por tanto, no anula las obras, sino que cambia su motivación. Dejan de ser moneda de cambio y pasan a ser respuesta de amor. Esta verdad es central para la teología paulina y se convierte en la base de toda la identidad cristiana. La comprensión de la gracia libera de la culpa, del legalismo, de la comparación constante con los demás y de la búsqueda frenética de aceptación divina. Pablo enseña que la gracia es suficiente. Ella es el comienzo, el sustento y el destino de la vida cristiana. Reconocer esto transforma no solo la doctrina, sino la vida práctica de cada creyente. Al fin y al cabo, quien vive bajo la gracia, vive con la conciencia de que todo lo que tiene ha sido alcanzado por causa del favor de un Dios que decidió amar, incluso cuando no había ningún mérito presente. Dando secuencia a la enseñanza sobre la salvación, Pablo esclarece de forma categórica que ella es recibida mediante la fe. Efesios 2.8. Aquí, él establece una distinción crucial. La fe no es la causa de la salvación, sino el canal a través del cual la gracia es apropiada. En otras palabras, la fe es la mano extendida que recibe el regalo, pero no es la razón por la cual el regalo fue dado. Esto corrige interpretaciones equivocadas que transforman la fe en un mérito disfrazado. Pablo no enseña que Dios salva a los que tienen fe como recompensa, sino que Él concede salvación gratuitamente y la fe es solo la respuesta humana a la oferta divina. Esta comprensión preserva la soberanía de Dios en la salvación. Si la fe fuera el motivo de la elección divina, entonces, de alguna forma, el hombre aún tendría mérito. Sin embargo, Pablo insiste en que incluso esa fe no viene de vosotros, es don de Dios. Aquí, él elimina cualquier posibilidad de vanagloria, demostrando que incluso la capacidad de creer fue concedida por la acción del propio Dios. Esto no convierte al hombre en un robot, sino que revela que sin la iluminación y regeneración del Espíritu, nadie sería capaz de responder positivamente al llamado de la gracia. La fe, por lo tanto, es un milagro que ocurre en el corazón cuando Dios se revela. Esta verdad es particularmente liberadora. Muchos creyentes viven con miedo a perder la fe, como si ella fuera una conquista frágil y solitaria. Pero Pablo muestra que la fe verdadera nace de la actuación de Dios en el corazón humano. Ella es firme porque su origen está en el propio Señor. Esta fe no es solo un asentimiento intelectual, sino una confianza profunda, un lanzarse en las manos de Dios, incluso sin entender todas las cosas. Es una fe que nace del encuentro con la verdad revelada
y crece a medida que el Espíritu Santo trabaja en el interior del hombre. Pablo no está desvalorizando la importancia de la fe. Al contrario, está colocándola en su lugar correcto. Ella es indispensable para la salvación, pero nunca puede ser vista como moneda de cambio. El apóstol enseña que el creyente es salvo cuando cree, pero esta creencia no es una obra meritoria, sino el resultado de la revelación divina que quebranta la resistencia del corazón. La fe es, por lo tanto, relacional. No es confiar en una idea, sino confiar en una persona, Jesucristo. Cuando el corazón es iluminado para ver la belleza del Salvador, Él responde con fe, y esta respuesta es la puerta de entrada a la nueva vida. Por eso, la fe que salva no es un esfuerzo religioso, sino una dependencia radical. Ella no exige fuerza, exige rendición. El apóstol Pablo quiere que sus lectores sepan que nadie será salvo por tener fe fuerte o débil, sino por tener fe en un Salvador poderoso. La salvación no depende de la intensidad de la fe, sino de la suficiencia de la gracia. Cuando esta verdad es comprendida, ella genera descanso y alegría. El creyente deja de mirarse a sí mismo y comienza a mirar a Cristo, entendiendo que todo lo que es necesario ya fue provisto por Él, después de dejar claro que la fe es un don y la salvación un regalo. El apóstol Pablo anticipa una posible distorsión y afirma: no viene de las obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2.9. Con esta frase, él cierra cualquier posibilidad de que el ser humano pueda reclamar crédito por su salvación. Las obras, por más nobles o religiosas que sean, no tienen poder para garantizar acceso a la vida eterna. La gracia excluye el mérito. Al declarar esto, Pablo confronta directamente una mentalidad presente tanto en el judaísmo religioso como en las filosofías morales de su tiempo, que asociaban la aprobación divina al desempeño humano. La lógica de la gracia es incompatible con la lógica del orgullo. El ser humano tiene una tendencia natural a buscar gloria para sí. La religión, cuando está corrompida, se convierte en un escenario para exhibición de méritos. Sin embargo, Pablo derriba esta estructura y afirma que delante de Dios nadie podrá presumir. Esto no es solo un punto teológico, sino una liberación emocional. El evangelio enseñado por el apóstol elimina la ansiedad de intentar hacer lo suficiente y revela que la gloria pertenece exclusivamente al Señor. La salvación no se divide entre Dios y el hombre. Es una obra única del Padre, realizada en Cristo, aplicada por el Espíritu. Además, esta afirmación también sirve como base para la unidad de la Iglesia. Cuando se entiende que todos fueron salvos sin mérito, desaparecen las jerarquías espirituales artificiales. No existen cristianos de élite. Todos fueron alcanzados por la misma gracia, todos eran indignos y todos fueron redimidos por la misma sangre. Pablo está construyendo un fundamento para una comunidad donde la soberbia no tiene lugar y la gratitud es el vínculo que une a los hermanos. La cruz nivela a todos y la salvación sin obras elimina cualquier comparación, pero sería un error concluir que las obras no tienen importancia. Pablo está diciendo que no son la causa de la salvación, no que sean irrelevantes. Él hará esto aún más claro en el próximo versículo, al explicar que los salvos fueron creados para las buenas obras. Aquí, él está solo cerrando la puerta de la autoveneración. El apóstol quiere que los efesios comprendan que la salvación es un acto de humildad del hombre ante la grandeza de Dios. Es un reconocimiento de que no había nada en sí mismos que justificara la redención, y todo fue posible por causa de Cristo. Esta declaración no solo protege la doctrina de la salvación, sino que también moldea el corazón del cristiano. Ella invita a la humildad y a la alabanza. Pablo enseña que nadie podrá llegar delante de Dios diciendo «yo logré», sino solo con los labios confesando «Él me salvó».
La salvación que no viene de las obras elimina la vanagloria y prepara el corazón para vivir en constante adoración. En lugar de una vida basada en conquistas espirituales, Pablo apunta hacia una existencia sostenida por la gracia y conducida por gratitud. Después de enfatizar que la salvación no viene de las obras, Pablo sorprende a sus lectores al afirmar que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Con esta declaración redefine completamente la relación entre salvación y obras. Las buenas obras no son la raíz de la salvación, sino su fruto inevitable. El apóstol muestra que la gracia no solo nos saca de la muerte espiritual, sino que también nos reposiciona para vivir de manera útil, fructífera y alineada con el propósito eterno de Dios. Al utilizar la expresión hecho de Él, Pablo señala una nueva creación. El término griego aquí traducido como hecho transmite la idea de una obra maestra, algo producido por las manos del Creador con intención y belleza. El ser humano salvo no es solo alguien reparado, sino alguien recreado. Esto significa que la salvación no es un simple perdón de pecados, sino una transformación radical de identidad. Los que están en Cristo no solo han sido liberados de la culpa, sino que han recibido un nuevo corazón, con nuevos deseos y una nueva misión. Este nuevo hecho lleva la marca del propósito divino. Las buenas obras que ahora se convierten en parte del caminar del cristiano no son fruto de la ansiedad de agradar a Dios, sino de la respuesta natural a lo que Él ya ha hecho. Pablo deja claro que estas obras fueron preparadas de antemano, lo que implica que no son creaciones humanas improvisadas, sino expresiones prácticas de la voluntad de Dios para cada uno. Cada gesto de generosidad, cada acto de justicia, cada palabra que edifica, todo esto forma parte de un plan que ya existía antes de la conversión. Esto da a las buenas obras un peso eterno y una importancia espiritual que va mucho más allá del activismo religioso. Pablo enseña que andar en estas obras no es una imposición legalista, sino el camino normal de quien ha nacido de nuevo. La gracia que salva es la misma que transforma, y la transformación se evidencia en una vida que refleja el carácter de Cristo. La nueva criatura vive para manifestar la gloria del Creador, no para ganar aceptación, sino porque ya ha sido aceptada. Las buenas obras dejan de ser una carga y se convierten en un privilegio. Ellas no prueban valor personal, sino que apuntan al valor del Dios que llevó a cabo la salvación. Es una vida que no testifica sobre sí, sino sobre el poder de la gracia que actuó primero. Esta verdad cierra perfectamente el círculo iniciado en los versículos anteriores. Pablo comienza mostrando la muerte espiritual, pasa por la intervención de la gracia, revela la exclusividad de la fe como medio, rechaza la vanagloria de las obras y ahora presenta una vida activa, vibrante y santa como expresión natural de esta nueva realidad. La salvación no es un fin en sí misma, sino el inicio de un caminar con propósito. El cristiano es alguien salvo por la gracia, capacitado por la fe y guiado por Dios para una vida de frutos que glorifican su nombre en todas las esferas de la existencia. Pablo amplía su visión de la gracia al revelar uno de los mayores misterios del Evangelio, la unión entre judíos y gentiles en un solo cuerpo. En Efesios 2:14 afirma que Cristo es nuestra paz, quien de ambos hizo uno, y derribando la pared de separación que estaba en medio, la enemistad. Esta pared, mencionada metafóricamente, representaba no solo barreras sociales o culturales, sino una división espiritual que impedía la comunión plena entre los pueblos. Los judíos se enorgullecían de la ley, los gentiles estaban alejados de la alianza y ambos vivían en distanciamiento mutuo. Pero en Cristo esta división es deshecha. Esta reconciliación era impensable en los estándares de la época. Los judíos consideraban a los gentiles impuros
y los gentiles veían a los judíos como elitistas e intransigentes. Pablo, sin embargo, revela que la cruz de Cristo tiene poder suficiente no solo para reconciliar al hombre con Dios, sino también al hombre con su prójimo. Al destruir la enemistad, Jesús establece una nueva humanidad, donde las viejas distinciones pierden su peso y se forma una nueva identidad. Él abolió en su carne la ley de los mandamientos en forma de ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Efesios 2:15. Esta nueva realidad rompe paradigmas. Lo que antes era motivo de orgullo o de rechazo se disuelve ante la cruz. Ahora judíos y gentiles tienen acceso al Padre en un mismo espíritu. Efesios 2:18, y la iglesia se convierte en el espacio donde las barreras caen y la comunión es restaurada. Pablo está mostrando que el Evangelio no es solo una buena noticia individual, sino un mensaje de reconciliación colectiva. La salvación en Cristo tiene un impacto social y eclesiológico profundo. Ella forma un pueblo donde la paz no es solo ausencia de conflicto, sino presencia activa de comunión. Esta enseñanza es vital para entender el propósito de la Iglesia. Ella no es una reunión de individuos que piensan igual, sino una comunidad de diferentes que han sido unidas por el mismo Salvador. La diversidad de orígenes, historias y culturas no es un problema, sino un testimonio de la grandeza de la gracia que alcanza a todos. Pablo presenta esta unidad no como una utopía, sino como una realidad espiritual que debe ser vivida y celebrada. La Iglesia es el cuerpo donde todos, independientemente del pasado, tienen lugar ante Dios a través de Cristo. Al abordar esta unión, Pablo invita a sus lectores a vivir la fe de manera comunitaria. La reconciliación promovida por Cristo exige una nueva postura. Abandono del prejuicio, perdón mutuo, acogida genuina y servicio desinteresado. El Evangelio vivido rompe los muros invisibles y forma puentes de gracia. La nueva humanidad en Cristo no es una promesa futura, sino una realidad presente que debe ser reflejada en cada relación dentro de la Iglesia. El Cristo que derribó la separación también nos llama a ser constructores de la paz. En la culminación de su argumentación, en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo presenta el clímax del secreto antes oculto. En Cristo, Dios formó un hombre nuevo. Este no es solo un individuo regenerado, sino una nueva humanidad, un pueblo rehecho a partir de la reconciliación en la cruz. Al afirmar que Jesús reconcilió a ambos en un solo cuerpo con Dios, por medio de la cruz, Efesios 2:16, Pablo declara que el proyecto divino va más allá de la salvación individual. Él está creando una nueva colectividad, un pueblo espiritual que vive en paz con Dios y en armonía entre sí. Este hombre nuevo es resultado directo de la muerte de Cristo, que no solo destruyó la barrera entre judíos y gentiles, sino que también anuló la enemistad entre Dios y el hombre. El apóstol enseña que por él ambos tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Efesios 2:18. Aquí está el centro del misterio. Un pueblo que no existía antes, ahora existe en Cristo. La Iglesia, compuesta por personas regeneradas, se ha convertido en la manifestación visible del plan eterno de Dios. No se trata de una religión reformada, sino de una nueva creación que brotó de la sangre derramada en la cruz. La figura del hombre nuevo lleva un profundo significado espiritual. Pablo está diciendo que en Cristo nacemos de nuevo como parte de algo más grande que nosotros mismos. No somos solo individuos convertidos, sino miembros de un cuerpo espiritual donde cada uno tiene función y valor. Esta nueva identidad redefine nuestra forma de vivir, de pensar y de relacionarnos. Ya no pertenecemos al mundo antiguo, gobernado por el curso de este mundo, sino que hemos sido insertados en una nueva realidad donde Cristo es todo en todos. La nueva humanidad vive bajo nuevos principios, nuevos afectos y una nueva misión.
El apóstol cierra este capítulo mostrando que los creyentes ya no son extranjeros y peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Esto representa una completa reconfiguración de la identidad espiritual. La nueva humanidad posee ciudadanía celestial, comunión con los santos y pertenencia a la casa de Dios. Pablo está diciendo que, si la separación del pecado nos alejó de Dios y de los otros, ahora la reconciliación en Cristo nos reintegra a la comunión plena con el Padre y con los hermanos. Este es el secreto revelado, el misterio desvelado, un solo cuerpo, una sola fe, un solo espíritu. Esta revelación lo cambia todo. Ella invita al cristiano a abandonar cualquier visión individualista de la fe y a abrazar su nueva identidad como parte de la Iglesia. Esta comunidad creada y sostenida por la gracia. Pablo nos llama a vivir a la altura de la nueva creación que somos, conscientes de que hemos sido salvos no solo del pecado, sino también para una vida en comunión con Dios y con el prójimo. El secreto ahora revelado no es solo una doctrina, es un llamado a una nueva manera de vivir, donde Cristo es el fundamento y la gracia, el sustento de todo. Hay verdades que no pueden ser guardadas solo para nosotros. Si este mensaje tocó algo ahí dentro, comparte con alguien que amas, deja tu comentario y si aún no lo has hecho, inscríbete. A veces, una simple acción puede abrir los ojos de alguien para la gracia que transforma todo.